presento, mi nombre es Diana Zapata, yo soy bibliotecóloga. En este momento entonces soy la persona encargada de realizar estas capacitaciones sobre bases de datos en la biblioteca. Y vamos entonces a empezar a hacer una búsqueda. Les pido por favor también de que apaguen los micrófonos y voy entonces a empezar. Listo, resulta que voy a empezar entonces desde un navegador que nosotros utilizamos siempre, ¿cierto? Lo utilizamos entonces para búsquedas diarias sobre cualquier cosa de nuestra vida cotidiana, lo utilizamos entonces también para búsquedas académicas, ¿cierto? Es el navegador de Google. En este momento voy a hacer entonces la búsqueda de automatización industrial. Igual la idea también con estos temas es que sea como prueba-error, ¿cierto? De que miremos, digamos, los resultados que vamos teniendo y empecemos a tener un criterio también a la hora de estar buscando la información sobre qué fuentes utilizar, sobre cómo voy a buscar, en qué me debo de enfocar y cómo le debo de decir a estas diferentes plataformas que me busquen lo que yo quiero. Entonces, hice una búsqueda sencilla, automatización industrial en Google. Y no sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que me aparecen a mí cuando yo hago una búsqueda, ¿cierto? Acá entonces tengo 30.700.000 resultados. No voy a revisar obviamente cada uno de las páginas que me aparecen, ¿cierto? Porque sería imposible. Una de las primeras que me aparecen, miren que acá es Wikipedia, ¿cierto? No sé si ustedes todavía la utilizan o no, pero quiero mostrarles algo. Wikipedia es una enciclopedia libre en la cual cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Yo, sin ser experta en el tema ni ser experta en el área, podía entonces ingresar acá y incluir o modificar información. ¿Qué pasa, digamos, con esta plataforma? Esa, bueno, la idea es que nosotros siempre busquemos por las investigaciones originales, las investigaciones principales. Puede que nosotros de las investigaciones que se realicen, pues las investigaciones principales, nosotros entendamos el tema de una forma más amplia, podamos entenderla de una forma más específica y plataformas como esta, por ejemplo, funcionan como un teléfono roto. Al muchas personas estar incluyendo como sus ideas, ¿cierto? Ideas sueltecitas, pueden incluir dos párrafos, puede que solo añadan dos renglones y eso entonces me hace perder un foco, ¿cierto? Funciona como un teléfono roto porque es lo que una persona entendió del tema, lo que otra persona entendió del tema, lo que otra persona entendió del tema y no tenemos en cuenta las investigaciones que estas personas utilizaron para ingresar acá la información, en qué contexto nos estaba hablando, ¿cierto? O sea, digamos, como en qué ámbito estaba enfocado esa idea que estaban incluyendo. ¿Por qué se las muestro? Porque muchas veces estamos acostumbrados entonces a utilizar, pues hacer una búsqueda, abrir los primeros 3, 5 resultados y uno de ellos es este, ¿cierto? ¿Cuál sería una recomendación? Si voy a abrir, por ejemplo, esta plataforma, ¿cierto? Que de pronto me está dando ideas muy cortas de qué me están hablando. Miren que al final de la página hay unas referencias bibliográficas, ¿cierto? Los administradores entonces de esta plataforma corroboran que las personas que incluyen, digamos, esa idea o ese pedacito de texto esté pues directamente relacionado también con la referencia bibliográfica que tiene. Otra dificultad que tiene plataformas como esta va a ser los datos que tenga entonces para yo hacerle una referencia bibliográfica. Datos como cuáles necesito yo. Yo necesito un título. En este caso, miren que no tengo un título, sino que tengo el tema que estamos buscando. Necesito siempre un autor, ¿cierto? Una persona que sea entonces la que generó nuevo conocimiento y yo me voy a basar en ese conocimiento para yo generar también desarrollo. Miren que acá no hay un autor
porque miren que son diferentes personas que van incluyendo y modificando la información. Esto tampoco tiene entonces un año de publicación, una fecha de publicación, porque esta información está constantemente entonces siendo modificada, ¿cierto? Si hoy encontré algo, hice mi trabajo, puede que mañana, puede que la otra semana haya información completamente distinta. Entonces, miren que cuando la información varía tanto, entonces no tengo mucha seguridad de que me están mostrando. Y una referencia bibliográfica yo también la puedo hacer desde la página, ¿cierto? Puedo referenciar toda la página. Básicamente acá tengo es una URL, ¿cierto? Un link que en cualquier momento puede dejar de existir. Y en el momento en que la referencia no tiene ni título, ni tiene autor, ni tiene años, y solo tengo pues la URL, miren que entonces esta información se puede perder en caso de que yo quiera volverla a recuperar. Cuando nosotros empezamos entonces a hacer investigaciones, no va a ser lo mismo yo citar, por ejemplo, en la página de Wikipedia, no va a ser lo mismo yo citar un blog, no va a ser lo mismo yo citar cualquier página en vez de citar directamente, pues de referenciar directamente una investigación, ¿cierto? Un artículo de revista, un capítulo de libro y demás. Resulta que entonces los blogs tienen una particularidad similar entonces a la plataforma que acabamos de ver. ¿Cuál? Muchas veces entonces estas plataformas no tienen un título, no tienen autores, no tienen referencias bibliográficas. Yo podría asumir que la persona que está incluyendo, digamos, toda la información dentro de un blog o es una persona muy inteligente que tiene, digamos, un amplio conocimiento sobre el tema o que por el contrario, esta persona puede estar inventando pues gran parte del texto porque no hay nadie que esté revisando esa información. Y otras páginas que me aparecen entonces a mí. Compañera, se te silenció el micrófono. Listo, gracias. Listo. Entonces, bueno, otras páginas que me aparecen a mí acá entonces de primeras es porque están pagando por aparecer de primeras y no porque sean las mejores o las más consultadas, ¿cierto? Entre todos estos millones de resultados hay mucha información que son fuentes confiables y otras fuentes que no son tan confiables. Voy a empezar entonces con un primer filtro que es abrir otra pestañita, voy a buscar Google Académico y voy a hacer exactamente la misma búsqueda. Listo, voy a hacer entonces la misma búsqueda. La idea es entonces ir mirando desde pues desde lo más amplio y ya ir entonces especificando como estas búsquedas, estos resultados y ahorita entonces vamos a mirar las bases de datos porque también queda a nuestro criterio mirar qué información seleccionamos, qué información nos sirve para nuestros trabajos académicos. Entonces, miren que en Google yo encontré 30 millones de resultados, ¿cierto? Encontré muchísimos resultados. ¿Cuánto encontré yo con la misma búsqueda en Google Académico? Encontré 68.800, ¿cierto? Se me disminuyó muchísimos millones de resultados. Y todas estas fuentes que yo encuentro en Google Académico son confiables. Acá entonces me aparecen artículos de revista, me aparecen capítulos de libros, me aparecen trabajos de grado, me pueden aparecer también blogs académicos y diferentes bases de datos que me permiten leer el documento de texto completo, ¿cierto? Porque es base de datos gratuita, como hay otras que entonces me pide a mí pagar por la información. No sé si les ha pasado que estamos haciendo una búsqueda muy específica, encontramos el título perfecto que nos va a responder como esta pregunta y nos pide que paguemos por la información.
Allí es entonces cuando nosotros recurrimos a las bases de datos institucionales que ya entonces el tecnológico está pagando por nosotros y nosotros tenemos acceso a ellas. Bueno, voy a seguir entonces acá con Google Académico, ¿cierto? Plataforma entonces de acceso abierto. Resulta que cuando yo busco en este cuadrito de búsqueda, el navegador me busca por todas y cada una de las palabras que yo ingrese, ¿cierto? En este caso, entonces, busco automatización industrial, me las busca juntas o me las busca separadas. En este caso, los primeros resultados tengo pues como ambas palabritas juntas, pero a mí me puede estar apareciendo automatización de otro montón de cosas o me puede aparecer diferentes contextos que hablen de industria, ¿cierto? O sea, ¿cómo voy a especificar yo acá un tema específico que quiero? Voy a encerrar, entre comillas, el término puntual que yo quiero, para que entonces no me recupere las palabritas por separado, sino que me las recupere juntas. Y miren que de 68.000 resultados ya tengo 12.700, ¿cierto? Miren que entonces se me disminuyó muchísimo. Empezamos con 30 millones desde ahorita y miren que apenas hemos puesto dos filtros, una buscando en una plataforma diferente y la otra incluyéndole las comillas. Pongo otro ejemplo. Si yo estoy buscando, digamos, ingeniería, por ejemplo, ingeniería agroambiental, ¿cierto? Sin las comillas, me aparecerían muchos resultados porque me aparecen todos los, pues por la palabra ingeniería me recuperaría otro montón de áreas. Entonces me recuperaría ingeniería en sistemas, ingeniería de software, ingeniería civil, ingeniería arquitectónica, ¿cierto? Y eso va desviando entonces mi búsqueda. Cuando yo tengo varias palabritas o tengo una específica que quiero que me busque exactamente los documentos que tengan estas dos palabritas juntas, que me hablen exactamente de este término, lo encierro entonces entre comillas. Listo. Resulta que en este lado izquierdo tengo los diferentes filtros. En este caso, Google Escolar solo me muestra filtros por año, ¿cierto? Miren que pues puedo seleccionar 2020, puedo seleccionar 2019, 2016 o con intervalo específico puedo mirar de qué año a qué año quiero la información. Generalmente, cuando a mí me piden información actualizada, son los últimos 5 años. Para temas, por ejemplo, del área de ustedes, que se publica mucho, que todo eso haga, pues todo este tema como de las tecnologías, del desarrollo y de la industria, crece así súper rápido, o sea, hay muchísimas investigaciones sobre esto, es recomendable buscar por los últimos 3 años. En este caso, voy a buscar por los últimos 5 y vamos a ver cuántos resultados tengo. Listo, miren que ya tengo 6.240. Siguen siendo muchos, pero miren que entonces vamos disminuyendo. Las bases de datos en este ladito izquierdo tienen otro montón de filtros, tiene filtros por áreas del conocimiento, filtros por palabras clave, filtros por países, filtros por autores. Esos filtros también me muestran si yo quiero un libro, un capítulo del libro, si yo quiero artículos de revista y demás. Como en este caso no tengo más filtros, yo puedo hacerlo entonces de forma manual también. Todo lo que yo quiera saber de automatización industrial, ¿cierto? O pues o del tema específico que esté buscando, lo puedo incluir a un lado de la búsqueda. Por ejemplo, voy a incluir la palabra Colombia, ¿cierto? Acá no hay entonces filtros por países. Voy a decirle entonces al buscador que quiero saber qué se ha publicado de automatización industrial en Colombia o sobre Colombia, ¿cierto? Otra recomendación es evitar los diferentes conectores, ¿cierto? Muchas veces entonces, digamos, un docente nos hace una pregunta para que investiguemos de una clase para otra y nosotros escribimos toda la frase acá en el buscador. Recuerden que este me va a buscar por cada una de las palabras, entonces es recomendable buscar de 3 a 5 palabras clave y evitar entonces también estas preposiciones, pues estos conectores de la, los, con, para, ¿cierto?
Porque miren que a veces hacemos una búsqueda incluyendo varios conectores de estos, varias preposiciones, y en los resultados nos aparecen títulos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, pero como dentro de su contenido se repite mucho estos términos, ¿cierto? De, la, los, con, para, como dentro del documento se repiten mucho, entonces por eso me aparece acá en la lista de resultados, ¿cierto? Miren que entonces ya tengo 2490, estoy buscando por 3 palabras clave, pero le estoy diciendo al navegador que me busque, o sea, que la palabra Colombia me la busque dentro de los resultados específicos de automatización industrial. Si yo pongo automatización industrial Colombia sin las comillas, es muy probable que mis resultados aumenten porque me buscaría por todas las palabras juntas o separadas y por la palabra Colombia, pues ya se imaginarán que me aparecen resultados de política, de religión, de gastronomía, de cultura, ¿cierto? Y otro montón de cosas que a mí no me interesan en el momento. A mí me interesa saber automatización industrial. Si yo no quiero saber qué se ha publicado en Colombia, sino que yo quiero saber, por ejemplo, el proceso, ¿cierto? Pues yo no soy experta en el área, pero estoy viendo pues acá las sugerencias. Digamos que quiero incluir la palabra procesos, ¿cierto? Pero procesos de qué? De automatización industrial. Y voy a mirar entonces los resultados y bueno, me van variando entonces de acuerdo a la búsqueda específica que yo le esté haciendo, ¿cierto? Listo. Resulta que entonces me aparece acá una lista de resultados. Recuerden que cada uno de estos son fuentes confiables, son las investigaciones principales de diferentes universidades, de diferentes empresas y demás. Voy a mencionar entonces 2 valores agregados que tienen pues que tiene, digamos, esta plataforma. La primera son estas comillitas. Miren que me aparece citar, ¿cierto? Está debajo de cada uno de los resultados. Y cuando yo selecciono entonces estas comillas, me muestra la referencia bibliográfica automática del documento, ¿cierto? La verdad es bastante confiable estas referencias bibliográficas. Pueden, si quieren, hacer el ejercicio de hacer de pronto una referencia manual y hacer, digamos, otra de estas automáticas y pueden ver entonces que esas son buenas, son muy buenas. Se organizan entonces toda la información con 3 normas diferentes. Casi siempre entonces utilizamos la norma APA. Y miren que entonces acá me organiza los apellidos del autor, me pone las iniciales del autor, me pone entre paréntesis el año, me da un título. Como es en este caso es una revista, miren que me pone el nombre de la revista en cursiva, acá me pone volumen, número, página, ¿cierto? O sea, este me está organizando toda esta información que yo necesito para la referencia bibliográfica y me está organizando también la puntuación de esta. Miren que no es necesario incluir, digamos, la página de donde la saco, ¿cierto? Sin embargo, sí debería de ponerla si la estoy recuperando por la web, pero miren que estos datos básicos es lo que yo les mencionaba ahorita. En caso de que una página deja de existir, yo con estos datos podría entonces recuperar nuevamente la información. Y la idea, pues miren que se va a ver también muy diferente. Yo citar una página como un blog, como Wikipedia, como Rincón del Vago, a estar referenciando una, eh, pues un artículo de revista en este caso. Según la norma APA, la referencia bibliográfica se hace diferente de acuerdo al formato donde esté el documento. Si es un libro, por ejemplo, miren que la información va a ser diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay más elementos, porque hay menos elementos, entonces un artículo de revista es diferente, pues se referencia diferente a un blog, diferente a un capítulo de libro, diferente a una conferencia, diferente a un ensayo, diferente a un video, ¿cierto? Entonces miren que esta plataforma nos está pues como ayudando un poco con eso, con esta información. Recomendación, chicos.
Si, por ejemplo, un docente nos pone una consulta de una clase para otra, es importante hacer la referencia bibliográfica de los documentos que yo leí para esa consulta, ¿cierto? Por muy pequeñita que sea, es importante darle los créditos al autor, ¿cierto? Porque nosotros no, o sea, nosotros no somos, no tenemos ese conocimiento ya incorporado, ¿cierto? A nosotros nos toca hacer lecturas para poder generar nuevo conocimiento. Entonces es muy bueno poner estas referencias porque, claro, estamos diciendo que a partir de esos documentos nosotros también vamos aprendiendo y vamos también generando entonces nueva información. Y lo de las referencias bibliográficas, pues muchas veces como ya vimos esta opción, nos ponemos a referenciar un montón de documentos y los docentes se dan cuenta, por ejemplo, cuando yo solo leí 3 y los utilicé para mi trabajo, pero por ejemplo yo referencié 5, referencié 7, referencié 10 y ellos ven después cuando corroboran información con las referencias bibliográficas que todos esos documentos no se utilizaron para la elaboración del trabajo. Segundo, valor agregado que les quería pues como mencionar. Debajo de cada uno de los resultados, o por lo menos de la mayoría, existe algo que se llama versiones, ¿cierto? Cada una tiene entonces versiones diferentes y esto me muestra las diferentes páginas donde aparece la información, pues el documento. Por ejemplo, digamos que este documento lo voy a abrir y es de una universidad de acá nacional o internacional y me está pidiendo que pague por la información, ¿cierto? O que por lo menos yo debo de tener un usuario, debo de pertenecer a esa universidad, por ejemplo, para ingresar al documento, ¿cierto? Y yo no pertenezco a esa universidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a ingresar acá a las versiones y voy a mirar entonces las diferentes páginas donde me aparezca el documento. ¿Con qué objetivo? Pues si el primero no me quiso abrir, puedo mirar si en estas versiones hay alguna pues que me permita abrir el documento a texto completo o si en una de las páginas, ¿cierto? Donde se pertenece a una de las bases de datos que nosotros tenemos, ¿cierto? Y de esa manera entonces ya lo podríamos buscar directamente en las bases de datos entonces del tecnológico. ¿Por qué? Porque si digamos, bueno, acá me dice, por ejemplo, que ese documento está, por ejemplo, en Procast, ¿cierto? Que es una de las bases de datos que tenemos. Si yo intentara ingresar por acá, la página me estaría pidiendo que pague por el documento, ¿cierto? Por ahí de 7 a $70 puede estar valiendo un artículo, depende, digamos, de la calidad de la información. Entonces, si sigo por esta ruta, me estaría cobrando por esta información. Cuando yo ingreso por la ruta que les voy a mostrar, ¿cierto? Por la página de la universidad, nosotros logueándonos como estudiantes, entonces esta página ya nos permitiría acceder tranquilamente al documento. Listo, eso sería, por ejemplo, todo lo que les quería mostrar desde las búsquedas comunes que nosotros hacemos, ¿cierto? Todo esto que es también el acceso abierto, todos estos documentos que pueden permitir pues leerlos a texto completo, pues también hay títulos muy buenos, pero quitar, digamos, algunos vicios de ser las búsquedas, digamos, en Google general, sino ir especificando algunas cosas para que al final los resultados sean más poquitos, pero sean muy puntuales al responderme lo que yo quiero saber, ¿cierto? Listo. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso, sobre esta plataforma, sobre las formas de búsqueda que hemos utilizado hasta el momento? Listo. Entonces, voy a abrir otra pestañita. Bueno, informo también antes de pasar a la otra pestañita. Cuando yo soy muy específico con el momento, pues con el término que estoy buscando, pues, o sea, cuando le digo al navegador exactamente qué quiero, ¿cierto? Utilizando, digamos, estos filtros básicos que le pusimos, acá en la cantidad de resultados les pueden aparecer incluso 4 resultados, 40 resultados, 70 resultados, que va a ser incluso más fácil revisar cada uno de los títulos para poder hacer entonces mi trabajo. La idea no es que me aparezca entonces
un montón que me hable de un montón de cosas, sino que al momento de yo hacer búsquedas muy específicas pueda encontrar lo último que se ha publicado sobre ese tema y sobre lo que yo quiero saber de forma puntual. Listo. Voy a abrir entonces otra pestañita. Voy a abrir tda.edu.com y les voy a mostrar entonces las dos rutas de acceso. Listo. Listo. Entonces, ingreso por tda.edu.com. Tengo la opción de entrar, por ejemplo, por campus, ¿cierto? Ingreso desde este menú de usuarios e ingreso a Campus TDA. El usuario del campus, a ustedes se los debieron haber enviado al correo, ¿cierto? Si no lo encuentran o no se acuerdan, pueden buscar dentro del correo campus y la idea es entonces que lo recuperemos porque esto lo vamos a necesitar entonces toda la carrera, todos los semestres. Ingreso con el nombre de usuario que me han asignado y entro entonces con la contraseña que yo le haya puesto. Vamos a mirar. Ah, bueno, yo he tenido dificultades para ingresar al campus, ¿cierto? Pero una vez ustedes tengan el campus abierto, les aparece un fondo blanco totalmente y en la parte derecha es la única opción que les va a aparecer y va a decir bases de datos y libros electrónicos, ¿cierto? Con ese solo clic nos llevaría entonces a la plataforma que nosotros necesitamos, a la plataforma entonces de las bases de datos. Resulta que a veces el campus está caído porque, digamos, es final de semestre, porque hay muchas personas que están ingresando allí, porque de pronto le estén haciendo actualizaciones o mejoras al campus, ¿cierto? Y yo necesito hacer una búsqueda. ¿Qué voy a hacer? Sigo ingresando por tda.edu.co, ¿cierto? El nombre, entonces, pues la URL de la página de la universidad. Ingreso a teda.edu.co, ingreso por este menú de micrositios e ingreso a la opción de biblioteca. Allí entonces me van a aparecer todos los servicios que ofrece la biblioteca. Listo. Bueno, a esta hora se me pone un poquito lento el internet, pero vamos a tenerle entonces un poquito de paciencia. Bueno, igual desde el menú, por ejemplo, de biblioteca, vemos entonces eh, todos los servicios que ofrecen. Acá seguimos esperando a que me cargue la página, pero desde esta página entonces nos aparece también cómo consultar los libros físicos, me aparecen algunas guías, me aparecen algunos videos de ayuda también como para buscar en cada una de estas plataformas. Esperen que no sé por qué se está demorando tanto. También me permite acá ver bases de datos gratuitas y me permite ver las bases de datos que tenemos suscritas. Listo, ya acá entonces me abrió la página de la biblioteca. Miren que de primera opción tengo bases de datos y libros de inscripción, ¿cierto? Acá es entonces donde están estas bases de datos que desde la web me documentos. También tengo entonces acá la opción de renovar los libros de la biblioteca, de consultar los libros también físicos. Me muestra también entonces bases de datos. Si yo sigo entonces bajando en la página, me aparecen estos diferentes cuadros, me muestra también entonces los diferentes servicios que ofrece la biblioteca, ¿cierto? Entre guías, consultas,
Tengo entonces aquí la opción también de las bases de datos en suscripción. Tengo la guía, tengo reglamentos, tengo encuestas, tengo evaluaciones. Bueno, si sigo bajando en la página, encuentro los diferentes servicios, perdón, las diferentes innovaciones o noticias que se hayan creado desde biblioteca. En este caso, por ejemplo, este blog que surgió en tiempos de pandemia, ¿cierto? Bueno, ¿cuál me interesa a mí abrir? Voy a abrir bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Si ustedes, bueno, como les dije, entre esos servicios también hay bases de datos gratuitas, que ahí aparece entonces una lista con el link directo a esas bases de datos. Allí también encontramos entonces información muy buena, publicada desde revistas científicas. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, de estos que son en suscripción, cierto? A las otras que pueden ser gratuitas. Que las bases de datos, digamos que tienen unos requisitos para poder aceptar las publicaciones de algunas revistas. Y las revistas también tienen, digamos, como un ranking de, pues como de, o sea, tienen un ranking, ¿cierto? Tanto las revistas como algunos investigadores, ¿cierto? En cuestión también como de calidad o de qué tanto se publica sobre un tema, qué tan bueno es lo que se publica y demás. Los requisitos entonces de las revistas científicas, todas van a variar y muchas de las que publican entonces en estas bases de datos que son en suscripción son un poco más rigurosas a la hora entonces de aceptar investigaciones, de aceptar algunos artículos. Les informo también que entonces todos estos artículos o todo eso, todas estas fuentes que encontremos en estas bases de datos han sido revisadas por expertos en el área, ¿cierto? Para poder, o sea, ellos pasaron por un montón de filtros para poder entonces llegar acá. Y muchos investigadores, entonces, que también están muy bien posicionados como en este tema del ranking, también publican mucho en estas bases de datos, pues en revistas muy buenas, ¿cierto? Que tienen muchos requisitos y esas revistas están suscritas a estas diferentes bases de datos. Bueno, desde esta ruta, ¿cierto? Micrositios, biblioteca, miren que me aparece a mí las bases de datos separaditas, me está mostrando videos de ayuda como para buscar en cada uno de ellos y me muestra un link directo a, pues a la base de datos que me muestra. Sin embargo, yo puedo seleccionar acá el link directo a cualquiera de estas bases de datos porque me va a aparecer la plataforma donde se encuentran las 24 o 25 bases de datos que tenemos. Entonces, link en ingresar a cualquiera de ellas y me abre entonces esta plataforma. Esta misma plataforma es la que me abre a mí cuando yo después de haberme logueado en usuario, en el campus, perdón, era la única opción que me mostraba que decía bases de datos y libros electrónicos y me abría entonces esta plataforma. ¿Qué me están diciendo acá? Que voy a ingresar con el mismo nombre de usuario que tengo para el campus, pero en contraseña voy a ingresar con el documento de identidad. Incluso miren que acá también me están indicando que entro entonces con el mismo nombre de usuario y con el documento de identidad. Voy a darle acceder y ya puedo revisar todas las bases de datos juntas. Miren que entonces acá ya me aparecen todas, ya puedo buscar información en todas ellas y todas me van entonces a mostrar información. En el canal donde se va a subir entonces este video, digamos que también hay uno que dice cuál base de datos utilizar y esa me informa, o sea, me los agrupa, me dice cuáles son las especializadas, cuáles son las multidisciplinares, cuáles son los libros electrónicos, ¿cierto? Sin embargo, acá les voy a mencionar, digamos, rápidamente para qué sirve entonces cada una de estas bases de datos, para qué áreas pues de qué áreas tienen información y cuáles son entonces las que nos pueden servir. Sin embargo, también entonces miren que encima de cada uno de los cuadritos está el nombre de la base de datos y está una descripción. Entonces, el libro SSO y Bibliotecnia
son dos bases de datos de libros electrónicos, son multidisciplinares, entonces voy a encontrar información eh, de todas las áreas del conocimiento y aclaro de una vez que en cada una de las bases de datos se encuentra información distinta. Si yo, por ejemplo, acá estoy buscando este tema y solo me apareció un libro o solo me aparecieron dos libros, ¿cierto? Puedo buscar en la otra, me pueden aparecer 5 o 10, o puedo buscar en otra y me aparecen 40 o 50, ¿cierto? Entonces, en cada uno encuentro información distinta. Listo. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio exterior, ¿cierto? En negocios internacionales. Es decir, entonces nos pues da información muy puntual sobre las empresas, sobre los productos, los ingresos, los egresos, me hacen comparativos por años, me muestra guías para importar o exportar y demás. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas, ¿cierto? Salud y Ambientalex, entonces se enfocan en esas dos áreas del conocimiento, pero Legex.info tiene información normativa de todas las áreas del conocimiento. Entonces, acá puedo encontrar jurisprudencias, puedo encontrar decretos, artículos, o sea, todo lo que tenga que ver con la parte legal y normativa. Y por ejemplo, para estas áreas, por ejemplo, de ingeniería, por todo este tema también de seguridad informática y demás, acá puedo encontrar entonces las políticas que pueden soportar algún tema que yo esté buscando, ¿cierto? Yo sé que entonces un tema o voy a hacer un proyecto y necesito saber la parte legal, pues entonces esa base de datos nos puede ayudar. Listo, atención con estas 6 que son bases de datos multidisciplinares. Estas son donde sí o sí voy a encontrar entonces información de cualquier área, ¿cierto? Y de cualquier tema. Recuerden que en cada uno encuentro resultados diferentes. ¿Cuáles son estas bases de datos? Son esa de Cengage, Proquest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer. ¿Cierto? Estas 6 bases de datos es entonces donde sí o sí voy a encontrar información. En todas encuentro diferentes cantidades de resultados, en todas encuentro diferentes filtros, ¿cierto? En todas encuentro diferentes títulos. Entonces, si por ejemplo estoy buscando en una y no encuentro información, en la otra puedo encontrar o en la otra y así entonces mirar todas estas. ¿Cuál es de pronto variación más importante que tienen estas 6 bases de datos? Que Scopus es una base de datos de referencias bibliográficas. Entonces, este no me recupera documentos a texto completo, pero esta es una de las bases de datos más grandes que existen, ¿cierto? Donde más información hay de acceso abierto y de acceso cerrado. Este entonces me recupera títulos muy buenos, información pues por los autores, me muestra incluso métricas de que de pronto qué documento es el que está más citado, ¿cierto? Muchas veces me puedo basar en estos, pues me muestra así muchas referencias, resumen, palabras clave, pero entonces no me recupera el documento a texto completo y ya miraríamos entonces cómo recuperamos este, esta información que encontremos. Listo, Vilex y Notinet son entonces bases de datos normativas, ¿cierto? Igual que Legex.info, Notinet y Vilex, perdón, me encuentro entonces toda la parte legal, ¿cierto? También a nivel entonces nacional e internacional. En su mayoría sí encuentro información de Colombia, pero puedo apoyarme en ambas. ¿Cuál es la diferencia? Que puede que en una encuentre más información que en la otra, ¿cierto? Y la forma de la plataforma. O sea, en ambas se busca diferente, ambas tienen diferentes filtros, ambas me permiten revisar la información de forma distinta, entonces ya es a criterio personal. Entonces, Legex.info, Vilex y Notinet son bases de datos normativas.
Magisterio. Magisterio es una editorial de educación y pedagogía, ¿cierto? Acá encuentro entonces información de todas las áreas del conocimiento. Yo he encontrado acá también artículos, he encontrado libros, capítulos de libros que me muestran, por ejemplo, temas de ingeniería, cómo aplicarlo a la parte de la educación, cómo enseñar de pronto algunos temas. Entonces, si nuestro proyecto va ligado entonces a esta educación, a esta pedagogía, también nos va a servir. Listo. Gale ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos, también multidisciplinares, igual que las dos primeras. Estas tres entonces encuentro información distinta y la plataforma de todas va a ser también diferente. Atos Visibility, base de datos que, o sea, este es como un metabuscador, este me busca directamente títulos específicos en varias bases de datos al mismo tiempo. Y Harvard Uso, esto sí es una revista que tenemos suscrita. Esta sí nos pide un correo y una contraseña, pero miren que acá encima del cuadrito están estos datos y estas enfoques en el área de marketing. Entonces me muestra tecnologías, me muestra información, me muestra comunicaciones, administración y gerencia, pero enfocada entonces al marketing. Listo. Eso entonces, eh, pues así como de forma general es para lo que sirve cada una de esas bases de datos. Recuerden que hay 6 multidisciplinares. ¿Quieren de pronto que revisemos alguna en específico, alguna que hayan trabajado y no hayan encontrado información o que sea de pronto de su interés y quieren que sigamos haciendo la búsqueda en esa base de datos primero? Listo. Prefieras. Entonces, hola. No, pero es como prefieras. No sé, de pronto las plataformas que son multidisciplinarias y hacer una búsqueda de él y guiarnos un poquito por eso. Listo. Entonces voy a empezar por una de esas. Ya acuérdense que en toda aparece información distinta. Voy a buscar entonces en esta primera. Vamos a mirar entonces qué nos aparece. Las plataformas, digamos que son similares. Todas nos van a mostrar entonces un cuadrito de búsqueda, ¿cierto? Si no tengo este cuadrito de búsqueda, debo de ubicar dónde está entonces la lupa que me permite buscar entonces por las palabras clave, ¿cierto? Muchas veces están en la parte superior, otras veces están, digamos, en la parte de abajo, pero siempre voy a tener la opción de buscar también por palabra clave. O búsqueda avanzada si yo ya sé exactamente cuál título quiero, ¿cierto? O qué autor específicamente quiero. Listo. Otras bases de datos, acá, digamos, de primero me pueden mostrar filtros o me pueden mostrar, digamos, la información más reciente o me está mostrando para yo filtrar directamente por el área del conocimiento, ¿cierto? En este momento, básicamente esto es lo que necesito, que es el cuadrito de búsqueda, y vamos a hacer la misma búsqueda. Recuerden que en estas bases de datos la información es revisada por expertos, ¿cierto? Recuerden entonces que también muchos de los documentos que están acá es porque están entonces muy bien posicionados en el ranking de las investigaciones, ¿cierto? De las revistas como tal y los autores. Entonces, por cuestión de calidad, vamos entonces a revisar. Automatización industrial. Miren que acá tengo 254 publicaciones académicas, 268 noticias y 30 revistas, ¿cierto? Listo, ese es un primer filtro. Casi siempre entonces están los demás filtros en la parte izquierda. En este caso, miren que está en el lado derecho. Me aparecen entonces ya los filtros por fecha de publicación, me aparecen filtros por temas que básicamente es como las palabras clave que se mencionan dentro dentro de los resultados. Entonces,
De automatización industrial, me están hablando también de industria azucarera, de desarrollo de recursos, ¿cierto? Bueno, recuerden que acá también me sirven las comillas para hacer entonces las búsquedas específicas y que no me recupere las palabritas por separado, ¿cierto? Listo, puedo seguir entonces buscando, filtrando fechas de 2015. Voy a escribirlo acá, de 2015 a 2020, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Y le doy aplicar. Esta es una de las bases de datos, digamos, más complejas a la hora de recuperar la información, pero quiero que vean que a pesar de las variaciones en las plataformas, se puede, o sea, miren que me aparece incluso la cantidad de resultados, pues me aparece en cada uno de los títulos y puedo entonces mirar qué títulos necesito o empezar a hacer filtros, pero los filtros, la idea es hacerlos entonces cuando yo sé exactamente qué es lo que quiero sobre el tema. Listo, tipo de documento, miren que me está diciendo, quiero un artículo, quiero un ensayo, quiero una bibliografía. En su mayoría, en estas bases de datos multidisciplinares, me aparece más que todo artículos de revista. Listo. Puedo seguir entonces haciendo los filtros. Em, Título de publicación, bueno, acá me estamos mencionando son, digamos, las revistas que más publican sobre el tema, ¿cierto? En este caso, entonces, revista de educación e ingeniería, bueno. Puedo seguir poniendo los filtros que quiera, puedo entonces ir delimitando. Esta opción de buscar dentro de es muy útil porque, bueno, me está diciendo, o sea, ya me está mostrando la búsqueda específica que estoy haciendo por automatización industrial, ¿cierto? ¿Qué quiero yo buscar dentro de ellas? Ah, yo quiero mirar los procesos. Entonces, escribir la búsqueda y esto entonces me empieza a limitar. Y miren que cada vez son menos resultados, ¿cierto? Y puedo seguir entonces incluyéndole filtros o modificándolos y leyendo entonces cada uno de los resultados que me aparecen. Miremos, por ejemplo, uno de estos tiene un título, tienen los autores, tiene la revista y los datos de la revista, tiene una descripción breve o el inicio del resumen, por ejemplo, fechas. Bueno, voy a abrir entonces el título y vamos entonces a revisar cómo nos aparece la información. Esta, en serio, o sea, esta plataforma es de las que me puede aparecer un poco más distinta a las otras. Vamos a mirar también otra de las bases de datos multidisciplinares, pero todas tienen una lógica similar, que es poder hacer una búsqueda, ¿cierto? Con estos tips de búsqueda que vimos, por ejemplo, de las comillas, de utilizar de 3 a 5 palabras clave, de evitar conectores y los filtros y ya las herramientas que cada uno que cada base de datos nos presenta pues pueden ser un poco diferentes, pueden haber más, pueden haber menos, pero me permite ir entonces especificando también mi uso. Bueno, tengo acá un título, tengo los autores y yo selecciono uno de estos autores, me lleva a estas investigaciones de esos autores. Tengo entonces acá el link también a la revista, tengo el tipo de documento, bueno. Tengo resumen, tengo palabras clave, súper importante mirar las palabras clave, en especial cuando estamos buscando un tema muy complejo, porque estas palabras clave me permiten ver de pronto qué términos son los que utilizan los científicos para hablar de X tema, porque nosotros también estamos acostumbrados a hacer búsquedas con un lenguaje natural, teniendo en cuenta que dentro del área, ¿cierto? Dentro de los colegas y las investigaciones y las clases y demás, empieza a utilizar un lenguaje ya más técnico. Listo, miren que entonces ya tengo acá el documento a texto completo. Tengo otros títulos, o sea, unas sugerencias que me ponen acá al lado derecho. Esto me ayuda entonces a como a especificar más mi búsqueda o poderla ampliar, ¿cierto? Depende de lo que yo esté buscando. Miren que me muestra temas relacionados, ¿cierto? Ah, bueno, yo quiero enfocarlo a ingeniería de software. Bueno, puedo darle clic y empezar, digamos, a hacer
un hilo conductor entre diferentes documentos y entre diferentes temas que yo quiera especificar. En este caso, esta es de las pocas bases de datos que miren que me permite una traducción, ¿cierto? La mayoría, el 75% de la información que yo encuentro en Internet es en inglés, ¿cierto? Ya les voy entonces a mostrar también en otra base de datos cómo podríamos hacer con esto, pues con esta pequeña cambio, si yo de pronto tengo dificultades con el inglés o necesito pues como una herramienta que me apoye con esto, ya lo vamos a mirar. En este caso, este tiene integrado un traductor, ¿cierto? Me permite entonces traducir eso, me permite aumentar la letra, me permite escuchar, ¿cierto? Cada base de datos entonces me muestra algunas opciones, ¿cierto? Adicionales. ¿Qué opciones tengo? Miren que puedo guardarla en la nube del correo de Gmail, del correo de Hotmail, puedo enviarlo por correo, puedo descargar el documento a texto completo, puedo descargarlo en PDF, ¿cierto? Estas herramientas, cuando yo abro un documento que me quiere decir si puedo descargarlo, si puedo enviarlo, todo este tipo de cositas, casi siempre entonces me aparece en la parte superior del texto. Lo tengo acá. Y miren que acá entonces también lo tengo, ¿cierto? Tengo la opción entonces de enviárselo a otra persona, de imprimirlo, de descargarlo, bueno. Y esta opción de cita, las comillas, las diferentes bases de datos me lo mencionan diferente. Me lo muestran como cita, me lo muestran como referencia, me lo muestran como bibliografía, como exportación de cita o me muestran las comillitas. Pero este me genera la referencia bibliográfica automática del documento. En este caso, miren que me está mostrando tres normas diferentes. Este ya tiene entonces la norma APA actualizada y miren que puedo entonces copiar y pegar eso. Algo para tener en cuenta. Por ejemplo, la norma APA dice que cuando uno recupera información de internet, ¿cierto? O sea, un artículo de revista, un blog, un video, no sé, o sea, cualquier parte, yo debo de incluir al final el link, ¿cierto? La URL de donde encontré el documento. Pero en este caso hay una pequeña variación. Acá me lo está mostrando, ¿cierto? Para que yo copie y pegue directamente todo eso. Pero la norma dice que, por ejemplo, páginas de bases de datos, ¿cierto? Que no son de acceso abierto, no se deben incluir. Porque, digamos, ustedes están haciendo un artículo, ustedes lo están enviando a una revista, pues o lo están montando en alguna plataforma, la persona que leyó el documento de ustedes les gustó, están mirando en qué documentos se basaron y cuando intentan ingresar les pide pues un usuario y una contraseña que nosotros tenemos pues por ser miembros del TDA, pero hay personas que no tienen este acceso. Entonces, cuando son, digamos, bases de datos en suscripción, no se debe de incluir la página web. Sin embargo, la norma APA entonces también es como una guía, ¿cierto? Que nos ayuda entonces para la recuperación de la información, para la organización del documento y demás. Muchos docentes sí les van a pedir a ustedes que incluyan la página de donde sacaron la información, ¿cierto? Junto con la referencia bibliográfica, entonces ahí sí la podrían poner. Entonces, si no es necesario, chicos, poner, por ejemplo, la URL, puedo copiar hasta el final acá, que es el nombre de la revista y los datos de la revista. Y esto entonces es opcional, depende del docente, ¿cierto? Que les esté exigiendo, les esté sugiriendo, les esté poniendo como requisito que entonces incluyan la página, ¿cierto? Sin importar si es, digamos, de acceso abierto o acceso cerrado, porque como igual es dentro del proceso de educación, que todos somos entonces miembros de la misma institución, entonces así sí se podría recuperar eso. Y miren que incluso la referencia es lo mismo que les decía ahorita, no es lo mismo yo citar cualquier página, ¿cierto? Que tenga poquita información a este tipo de páginas que son ya especializadas, este tipo de documentos que son entonces
pues tienen un trabajo académico más riguroso, porque son las investigaciones como tal. Listo, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieran que reforcemos? Listo. Entonces, voy a cerrar esta base de datos, ¿cierto? Miren que ya pudimos recuperar documentos a texto completo. Vamos a abrir, por ejemplo, otras. Recuerden que son estas 6. Vamos a mirar dos multidisciplinares y miramos Scopus, que es la única que no me permite entonces recuperar el documento completo. Voy a abrir Science Direct, que es una de las bases de datos también más grandes que hay, ¿cierto? Con textos de acceso abierto y acceso cerrado. Miren que lo que yo les decía al principio siempre me va a mostrar un cuadrito de búsqueda donde puedo entonces escribir las palabras clave. Y en este caso, si bajo la página, miren que me empieza a mostrar los artículos más populares, los artículos más recientes, o me permite filtrar directamente por un área del conocimiento. Y acá entonces también encuentro mucha información sobre ingeniería. ¿Cierto? Que incluso me lo están agrupando por áreas, ¿cierto? Y yo si yo le doy, digamos, clic acá, puedo hacer la búsqueda ya con ese filtro primero. Sin embargo, no los voy a utilizar, voy a escribir acá entonces la misma búsqueda que estamos haciendo porque quiero que noten algo. Y hago también una pequeña aclaración. A mirar, automatización industrial. Miren que tengo 191 resultados, ¿cierto? Sin embargo, miren que estoy buscando en español y me empiezan a aparecer también documentos en inglés. ¿Por qué me pasa eso? Porque muchas veces algunas revistas tienen como requisito que un artículo que uno vaya a publicar debe de tener título, resumen, palabras clave en inglés y español, ¿cierto? Pero hay otras bases de, perdón, hay otras revistas que tienen como requisito que toda la información se incluya puntualmente todo en inglés. Entonces les cuento que me he encontrado con publicaciones de universidades colombianas e incluso universidades de acá de Medellín que desde su título y todo su contenido es solamente en inglés, ¿cierto? ¿Qué hago entonces yo? Bueno, hay algo que tienen estas bases de datos que yo debo de tener mucho cuidado. Estamos acostumbrados a que si yo escribo mal una palabra en Google, Google me hace la corrección de la palabra, me dice usted quizá que, pues usted quería decir esto, ¿cierto? Y me muestra la palabra bien escrita. Y sin embargo me aparecen resultados. Acá no. Si yo pongo una letra más, si yo pongo una letra menos, miren que mis resultados pueden variar. Acá porque me apareció 0 resultados, porque le puse una N de más. Si pongo una letra más, si pongo una letra menos, si me falta una tilde, si pongo una tilde al revés, miren que me va a variar también mucho los resultados. Cada base de datos entonces es diferente, pero no tienen, digamos, pues como ese detector de errores, porque así como son muy rigurosos a la hora de aceptar documentos, también son muy cuidadosos a la hora entonces de ingresar cada uno de los datos a la base de datos. Muchas veces, y ese es el error entonces más común, y es que las personas hacen la misma búsqueda en muchas páginas, muchas bases de datos, y les aparece 0 resultados, ¿cierto? Y recuerden que yo les dije que sí o sí voy a encontrar información en todas ellas. Entonces, cuando no encuentre, fijémonos bien cómo estamos buscando. Incluso yo les cuento que yo ingresando, pues poniendo una tilde al revés, me aparecían como 60 resultados y yo no entendía por qué, porque era un tema muy amplio. Cuando caí en cuenta de mi error, esos 60 resultados, por ejemplo, me subían a 30.000 resultados. Bueno, miren que las comillas acá también me aplican, miren que por automatización industrial específicamente ya me aparecen 11 resultados,
¿cierto? Pero ¿por qué solo 11 si esta base de datos tiene tantos documentos? Porque estoy buscando en español. Así como estas bases de datos no me corrigen una palabra, tampoco me van a traducir el texto. Si lo busco en español y me recupera en inglés, ya saben que es porque tienen, digamos, este título, resumen palabras clave en ambos idiomas. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir otra pestañita. Voy a buscar traductor o traductores académicos y voy a buscar pues uno que crea que es confiable. ¿Por qué no recomiendo, digamos, este que es el del navegador de Chrome, ¿cierto? Porque este, digamos, cumple una función que es traducir, ¿cierto? Me traduce, digamos, palabras muy comunes y demás, pero cuando yo ya le incluyo a ese traductor una frase o un párrafo, ese me daña la gramática, ¿cierto? Entonces me empieza a desordenar las palabritas, al final termino yo leyendo ideas muy extrañas o ideas muy complejas, pero no es porque el documento sea muy complejo, sino porque me hizo mala la traducción. Y muchas veces ese traductor no me entiende muchas de las palabras técnicas o científicas que encontramos en los diferentes documentos. Y como no me las reconoce, pues no me puede hacer bien la traducción y se me pierde la idea. Entonces abrí uno de esos académicos, hay uno también de Cambridge, hay otro también muy bueno que creo que es del periódico Universal o del colombiano de pues a nivel pues local, ¿cierto? La idea es entonces que miremos cuál es de pronto de nuestra preferencia. Voy a traducir entonces acá la búsqueda que estamos haciendo, ¿cierto? Y vamos a mirar cómo me van a cambiar los resultados. Voy a copiar, voy a pegar. Y recuerden que cuando busqué automatización industrial me aparecieron 191 documentos. Pero miren que buscando en inglés me aparecieron 93, miren. ¿Cierto? Miren que la diferencia es muchísima, pero es porque el inglés entonces es el lenguaje universal y acá hay información como a nivel global, ¿cierto? Entonces la mayoría de las revistas sí o sí piden que sea en inglés. Como todos los datos que se publican. Además, que de este 75% de información que salió en inglés, les cuento que los países latinoamericanos no son los que más investigan o no son los que más publican. En su mayoría son Estados Unidos, Rusia, India, China y creo que eh, Brasil un poco, pues poquito, pero los primeros sí, depende del tema, pueden ser pioneros por mucho. Listo, puse las comillas, ¿cierto? Para que me recuperara exactamente automatización industrial, no me interesa otro tipo de automatización, no me interesa que hablen de la industria desde otros contextos, ¿cierto? Necesito este específicamente y tengo entonces 7.000 resultados. ¿Puedo empezar a filtrar? Puedo empezar a filtrar. Miren que entonces acá me aparece en el lado izquierdo los filtros por años, me aparece filtros por el tipo de documento, ¿cierto? Si se quiere una enciclopedia, un capítulo del libro, un artículo de revista, me muestra quiénes son también las universidades que más publican, bueno. Si bien yo les estoy mostrando a ustedes un traductor para traducir un texto académico, ¿cierto? Partecitas del texto académico, estas plataformas que son en inglés, yo sí las traduzco. Yo navego desde Google Chrome, voy a seleccionar clic derecho en cualquier parte de la pantalla y selecciono traducir a español. ¿Por qué hago esto? Porque para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos que me están diciendo y leer bien cada una de las herramientas que tengo, ¿cierto? Voy a abrir entonces alguna de ellas, ¿cierto? Miren que igual pues no he filtrado, pero si yo quisiera, pues puedo empezar a incluir los filtros que quiera. Por ejemplo, acá puedo seleccionar los últimos 5 años y ese entonces ya me
merma la cantidad de resultados, ¿cierto? Le puse entonces filtros por años, miren que seleccioné los años que quería información y me apareció 2530. Dayana, ¿Tienen alguna pregunta? Cuéntame. sí, ahí donde estás, ¿por qué aparece 2021? Listo. Aparecía 2021 y aparecía un número de documentos, 12 inclusive. Si estamos en el 2020, ¿qué significaría, cómo interpretaríamos nosotros esa parte? Listo. Eso aparece mucho en estas bases de datos, documentos de 2021, ¿cierto? Son documentos que, digamos, ya pasaron, por ejemplo, los filtros de la revista, ¿cierto? Y van a ser publicados, pero la base de datos como tal, digamos que no ha revisado esta información. Entonces, casi siempre se llama como documentos en revisión. O estos de 2021, digamos, ya está aprobado, por ejemplo, que se va a publicar en ese año, pero de pronto están esperando también o sea, que el documento, digamos, no está del todo terminado, pero es lo suficientemente importante para que se incluya de una vez en la base de datos, pero puede que les esté faltando de pronto algunos daticos más, o puede que falte, digamos, otro filtro de revisión para hacerlo ya oficial, pero igual desde que ya estén esas bases de datos es porque ya cumplió, digamos, con los requisitos mínimos. Muy bien, muchas gracias. Listo, profe. Listo. Entonces, bueno, filtré acá por los últimos 5 años. Sin embargo, los documentos de 2021, pues también estaríamos revisando entonces información más actualizada con esos datos, ¿cierto? Tengo 2530. Hay otras bases de datos que me permiten acá más filtros. Como en este momento no tengo más filtros, recuerden que puedo escribirle a un ladito de la búsqueda que quiero saber de eso, ¿cierto? Si quiero saber procesos, si quiero saber un país. En este caso voy a incluir Colombia y miren que tengo ya 84 resultados, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pensará uno a veces? Por ejemplo, cuando uno busca en español y así, que es más fácil para mí seleccionar entre poquiticos resultados. Y la verdad, no es la mejor opción. La idea es que cuando a mí me aparezcan, la idea es que a mí me aparezca inicialmente muchos miles de resultados, millones de resultados, porque al momento de yo ir filtrando, digamos, las cosas específicas que quiero saber, entonces este navegador me pueda recuperar información. Cuando yo empiezo a filtrar teniendo pocos resultados, miren que esa investigación se me puede salir de las manos. Y como les digo que otros países son los que más publican, ¿cierto? Si quiero información actualizada, quiero información pues la más reciente o el desarrollo más avanzado, es muy recomendable buscar en inglés. Porque yo le incluyo Colombia, porque por ejemplo a mí me gusta saber de los documentos, por ejemplo, si yo hubiera seleccionado solo 2020, me gustaría saber qué es lo último que se ha publicado en otros países y qué es lo último que ha publicado Colombia. De esta forma, ustedes podrían entonces incluir información de otros países, ¿cierto? Desarrollos de otros países y adaptarlos entonces al contexto actual. Bueno, voy a abrir cualquiera entonces de estos títulos, ¿cierto? Igual la idea es como revisar bien cada uno de los títulos, hacer las búsquedas de forma consciente, pero digamos que yo selecciono así cualquiera, es porque me gusta mostrarles entonces las herramientas que estas bases de datos me permiten y una vez entonces yo haya recuperado los títulos que quiero, los títulos que me sirven, cómo voy, digamos, ya a seguir el proceso de navegación con eso. Listo, abrí entonces el documento, ¿cierto? Tengo acá un título, tengo unos autores acá. Si selecciono clic en el autor, me muestra todas las investigaciones del autor. Miren que con el documento abierto, en la parte izquierda tengo los diferentes títulos que hay dentro del documento. Tengo incluso acá unas tablas. Recuerden que los documentos relacionados me aparecen en la mano, a mano derecha. A veces mis búsquedas pueden ser tan específicas que al final encuentro solo 3 o 4 documentos, ¿cierto? Entonces abro uno de esos documentos y estos documentos relacionados me ayudan entonces a, no sé, como a entonces ampliar o a especificar más mi búsqueda. Acá igual tengo ya el resumen,
tengo las palabras clave, tengo todos los datos entonces del documento y si sigo bajando la página, pues ya tengo el documento a texto completo, ¿cierto? Hay unos documentos que son una excepción y que cuando yo lo abro, estos títulos me aparecen bloqueados. ¿Qué hago yo? Puedo entonces seleccionar acá, descargar a PDF y, a ver, yo les explico algo. Va a traducir acá. La universidad paga, por ejemplo, por estas bases de datos, ¿cierto? Hay mucha información entonces que está en acceso abierto y otras que solo son, digamos, para nosotros, ¿cierto? Que somos entonces miembros del tecnológico y por eso podemos tener los documentos a texto completo. Pero entonces la universidad paga por X cantidad de documentos dentro de una de las bases de datos. Digamos que, por ejemplo, ese título no se haya pagado, digamos, para todo el tecnológico de Antioquia, sino para los pocos que realmente quieran acceder a él, porque quizás es un documento que es más caro, ¿cierto? Puede ser más exclusivo, no sé. En caso de que ustedes cuando tengan esta plataforma abierta, este título abierto, no tengan los documentos, pues no tengan la información completa, pueden seleccionar la opción de descargar PDF, descargar artículo y este les va a pedir pues como un correo y una contraseña, ¿cierto? Como que ustedes creen un usuario dentro de la plataforma. Y eso pasa también con otras bases de datos, pero de pronto para acceder a guías, por ejemplo, para estos de comercio internacional, ellos tienen unas guías, por ejemplo, que son como, a ver, que son digamos como los formatos de la DIAN, ¿cierto? Que son así específicos, pero tienen un propósito que es desde la parte de la educación. Entonces, como esos documentos son más exclusivos, ¿cierto? Aparte de toda la información que les permite recuperar, ellos piden unos datos que es crear un usuario dentro de la plataforma, piden un correo y la contraseña. Tranquilamente ustedes pueden registrarse dentro de cualquiera de estas bases de datos con el correo institucional, ¿cierto? El @tda.edu.com, el @tda.edu.co, egresado.edu.co, o sea, el correo que tengan del tecnológico y pueden crear el usuario y no les van a cobrar nada y ya tendrían entonces acceso al documento completo. Son pocas las ocasiones, la verdad, que necesitan, digamos, estos daticos, pero es posible. O sea, si en serio no nos está dejando revisar el documento, podríamos crear ese usuario y podríamos acceder entonces al documento a texto completo. ¿Alguna pregunta? Dayana, me gustaría mencionar algo de lo que estás diciendo. Sí, Es señor. muy cierto lo que hay unas formas de cómo se puede lograr, pero en caso tal de que alguien, mejor dicho, no pueda, ni aún así por decir algo, pero encontró alguna pues, de antemano, cuando el tecnológico lo tiene es porque en su gran mayoría tenemos acceso. Pero en última instancia que no se logre, mejor dicho, si alguno de ustedes en un futuro no logra obtener el material, pues hombre, es tan sencillo como ir a la biblioteca y con alguno de los empleados de la biblioteca es indagarle, mire, tengo este inconveniente, ¿será que alguno de ustedes me puede ayudar? Y estoy plenamente seguro que inmediatamente se van a poner en acción o le van a decir a uno definitivamente no, eso no se puede, o venga y verá que lo podemos hacer de otra forma y ya nos pueden ayudar. Como quien dice, no es impedimento que si hay algún inconveniente, entonces no descargarlo pues de todas maneras y darse por vencido, sino que es recurrir a la biblioteca cuando ya estén, digámoslo así, cuando estemos todos en presencialidad, es que no demos el brazo a torcer e ir a indagar. Eso es todo. Gracias, Dayana. Listo, profe, gracias. Sí.
Por ejemplo, ahorita les voy a dejar también entonces mi correo para cualquier, digamos, duda, dificultad que tengan con estas bases de datos o en estos casos entonces que el documento no nos permita descargarlo, no podamos acceder a él, entonces mirar qué opciones entonces tenemos para no tener, digamos, esa barrera, ¿cierto? Porque la idea es entonces que la información la podamos encontrar y la podamos compartir. Voy a abrir Scopus, ¿cierto? Mírenlo acá, que es la base de datos que les dije que es referencial, y acá vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, pues el ejemplo que nos daba el profesor de qué vamos a hacer cuando definitivamente no tenemos el acceso. Voy a hacer acá la misma búsqueda, automatización industrial, voy a optimizar tiempo y voy a poner directamente las comillas, ¿cierto? Para que no me busque las palabritas por separado, sino que me busque ambos términos juntos. Miren que solo tengo 6 documentos buscando en español y recuerden que les dije que esta es una de las bases de datos más grandes que encontramos. Pero miren que entonces acá en los títulos me aparece el título en inglés y al ladito me aparece el título en español y por eso me lo recuperó. Vamos a hacer la búsqueda en inglés. Voy a darle atrás a la página y vamos a mirar entonces rápidamente qué opciones me va a mostrar Scopus, que si bien no me está mostrando un documento de texto completo, es de los que más me permiten limitar mi búsqueda, ¿cierto? Y especificarla. Miren que tengo 5.062 documentos. Tengo entonces los filtros al lado izquierdo, ¿cierto? Miren que entonces también acá hay documentos en revisión, que son 6 que han sido aprobados de este tema para el año siguiente, pero puede que entonces falte, no sé, que le complementen información o falta otro proceso de revisión, pero igual este también nos puede servir. Listo, miren que tenemos entonces acá filtros por autor, tenemos filtros por año, tenemos filtros por autor, tenemos filtros por área y miren que al lado de cada uno de los filtros me aparece la cantidad de documentos. Entonces, ingeniería es el área que más está publicando sobre el tema, ¿cierto? Después entonces ciencias de la computación, después matemáticas. Si yo selecciono, digamos, el número de la cantidad de resultados, este me muestra una lista con esos resultados. Si yo quiero empezar a poner filtros, recomendaciones, buscar, pues seleccionar, digamos, varios filtros dentro de una misma categoría, porque, digamos, yo seleccioné 2021 y seleccioné un autor y seleccioné ingeniería y seleccioné, pues, otro montón de filtros que hay acá y al final no me aparecen documentos. ¿Por qué? Porque puede que de esos 6 que yo le dije que eran de 2021, puede que ninguno sean del autor que yo escogí, o pueden que sí hayan de ese autor, pero que no sean del área de ingeniería, sino que sean de otras áreas, o que sí hubiesen documentos que son de ingeniería de ese año, pero puede que no sean del país que yo seleccioné, ¿cierto? Entonces puedo seleccionar los filtros que yo quiera, pues cada uno de los filtros que yo quiera y le doy limitar a. Y de esta manera, entonces ya los otros filtros me van cambiando, ya me dice cuál es el autor que más ha publicado durante los últimos 5 años. En este caso vamos a buscar los últimos 4. Miren que acá había un autor que tiene 77 documentos, ¿cierto? Que es el autor que más ha publicado sobre este tema. Y vamos a ver si de pronto este mismo autor ha publicado también más en estos últimos años que pusimos, ¿cierto? De 2017 a 2020. Miren que ese autor sigue siendo el que más publica el tema. Estas son cosas que yo también debo de tener en cuenta. Bueno, recuerden que yo sí traduzco la página para poder entender mejor las herramientas. Miren que me dicen directamente también qué tipo de documento quiere. Quiere una conferencia, quiere un artículo, un capítulo de libro. Les cuento que en estas bases de datos multidisciplinares también hay libros.
Etapa de la publicación. Bueno, estos artículos en prensa también hacen parte como de esos que están en revisión, ¿cierto? Que están como en ese proceso, pero igual ya la mayoría de filtros los tienen aprobados. Listo, título de la fuente. Acá me muestra entonces como las diferentes empresas, las diferentes universidades que entonces están publicando por palabras clave. Me dice, bueno, dentro de esa búsqueda de automatización industrial, me están hablando de eso, me están hablando de Internet de las cosas, me están hablando de sistemas de automatización, de sistemas embebidos, ¿cierto? Si yo le doy más, me muestra más. Me muestra, bueno, por países, por autores. Miren que lo que yo les decía, los países que más publican con este tema específico, así los que más publican es China, Alemania, India, Estados Unidos. Idioma, miren que el inglés por mucho es el que más se publica, ¿cierto? Tiene 1395, en español solo hay 6 documentos. Bueno, yo puedo seleccionar los filtros que quiera, esto me va a ir disminuyendo resultados. Igual miren que acá ya tengo la lista de estos, ¿cierto? Un valor agregado, que puedo hacerlo desde la búsqueda inicial, que puedo hacerlo a medida de que ya le haya puesto todos los filtros que quiero y quiero mirar estadísticas sobre publicaciones de este tema. Voy a seleccionar acá analizar resultados de búsqueda. Les cuento que cuando uno eh, hace este análisis con una búsqueda inicial, ¿cierto? Sin haber filtrado por años del conocimiento, a mí me van a aparecer documentos muy antiguos, o sea, me aparecen documentos de 1890, me aparecen documentos de 1930, o sea, me aparecen documentos que son base dentro de un área, que son lo suficientemente importantes para que haya, digamos, tenido que pasar a este formato digital, ¿cierto? Donde me doy cuenta, digamos, si yo ese análisis lo hago cuando empiezo o sea, cuando solo busco por la palabra clave y le doy a analizar sin filtrar nada, acá me aparecerían entonces documentos, esos que les digo de 1800, 1900 y algo, hasta la actualidad. Y yo dándole a analizar, miren que me muestra tendencias. ¿Qué me está mostrando acá? Que va en aumento, entonces, este tema, 2019 ha sido el año que más se ha publicado sobre el tema, y puedo seleccionar acá, digamos, esta opción dentro de la gráfica y mirar cuáles son esos documentos del 2019, o puedo seleccionar la cantidad acá de documentos según pues como el filtro, ¿cierto? En este caso a 2018 voy a seleccionar este y me aparece nuevamente la lista de resultados. Voy a hacer algo en este momento, tengo la curiosidad de saber cuál es el documento más antiguo y a partir de qué año se estaba viendo esa tendencia en aumento de publicaciones sobre este tema. ¿Listo? Vamos a mirar. Igual, bueno, finalmente cuando terminemos entonces como de mirar qué es lo que me muestra el documento, vamos a recuperar el documento y ya entonces terminaría. En este caso, miren que le di atrás a las páginas. Acá es donde me aparece, digamos, la búsqueda de los filtros que le pongo. En este caso solo tengo la búsqueda específica. Voy a dar a analizar resultados desde ya porque quiero revisar desde cuándo es tendencia entonces este tema. Listo. Miren que desde 1960, ¿cierto? Hay información desde este año hasta el 2021. ¿Por qué? Porque son documentos entonces importantes que han pasado a formato digital. Miren, desde 1960. Miren que acá entonces me muestra las gráficas, cuando empezó, digamos, ese crecimiento a partir de 1999 y a partir del año 2000, mire que empieza en aumento. Y según la gráfica, podríamos creer que en 2020 se podría publicar más sobre el tema, ¿cierto? Acá entonces tengo a nivel general los filtros por año y estas otras gráficas que me aparecen también entonces es a partir de todos esos años que tenemos allí, ¿cierto? Desde 1960, que me muestra entonces un autor que es base, ¿cierto? Él es el que más publica sobre el tema, me muestra las universidades que más publican sobre el tema,
los países que más publican sobre el tema, miren que en este caso es Germania, después Estados Unidos, China, India. Listo, voy a mirar acá tipos de documento. En su mayoría les dije que eran artículos, en este caso sobre este tema hay más conferencias, después hay artículos, pero miren que también me aparecen revistas, libros, capítulos del libro. Bueno, voy a mirar acá áreas del conocimiento. Recuerden que puedo revisar la gráfica, puedo revisar la lista que me aparece en la parte izquierda y que me va a mostrar el área que más publica sobre este tema es ingeniería, después ciencias de la computación, después matemáticas, física, astrofísica y demás. Voy a filtrar acá, ¿cierto? En la parte superior está entonces el rango de años. Voy a seleccionar los últimos 5 años y vamos a ver si de pronto eso va a cambiar. Acá yo me llevo sorpresas, que temas incluso de ingeniería hay otras áreas que publican más, con temas del trabajo social, por ejemplo, hemos encontrado que medicina y psicología son las áreas que más publican sobre el tema. Y asimismo, pues depende del trabajo que yo estoy haciendo, puedo ir como revisando esta información y puedo basarme en esa información. En este caso, miren que entonces en los últimos años sigue siendo, pues las áreas del conocimiento siguen siendo, digamos, las que más publican sobre este tema. Si yo quiero ver directamente qué ha publicado ingeniería, puedo seleccionar la gráfica, puedo seleccionar la lista. Listo. Documentos por autor, sigue siendo el mismo autor el que más publica sobre el tema. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, países. Miren que ya se filtró de 2015 a 2021 y estos países siguen teniendo, digamos, el mismo rango también de, pues la misma, o sea, siguen teniendo el mismo ranking, o sea, Germania es el que más se está publicando, después China, India, Estados Unidos. Bueno, digamos, quiero incluir a Colombia. Desde entonces la lista del ladito izquierdo, voy a buscarlo, puedo entonces incluir a la gráfica los datos que yo quiera, ¿cierto? Que aparezcan acá. Miren que seleccioné entonces el cuadrito para que me aparezca dentro de la gráfica. Quiero mirar entonces estos 11 documentos sobre este tema los últimos 5 años en Colombia. Selecciono la gráfica o selecciono desde acá. ¿Por qué les muestro esto? Porque va, digamos, directamente relacionado a lo que yo les digo. ¿Qué es lo último que se ha publicado en Colombia? ¿Qué es lo último que se ha publicado, por ejemplo, en este país? Y qué de esa información me sirve a mí para entonces yo generar nuevo desarrollo a nivel local, ¿cierto? Tener, digamos, esas ideas también internacionales y adaptarlas a este contexto. Listo, y documentos por año, pues ya vimos entonces que estaba subiendo y que el año que más se ha publicado es 2019. Vamos a hacer entonces algo, voy a seleccionar acá la gráfica de Colombia y vamos entonces a abrir uno de los documentos. Listo, algo para tener en cuenta. Vieron que, por ejemplo, con las búsquedas de información en las bases de datos multidisciplinares, es casi que fundamental buscar en inglés, en especial para el área de ustedes. Es muy importante buscar en inglés, pero en las bases de datos especializadas, ¿cierto? Por ejemplo, estas normativas que les mencioné y las bases de datos de libros electrónicos, es recomendable buscar en español, porque allí hay más información entonces en español. Estas bases de datos en inglés, porque estas sí son entonces a nivel global. Bueno, miren que entonces ya tenemos acá filtros por años, ¿cierto? Tenemos el filtro de Colombia y miren que me aparece la lista de resultados, los 11 documentos que vimos que eran de Colombia. Puedo mirar el autor entonces que más ha publicado, puedo mirar qué tipo de documento hay, de qué áreas son las que más se ha publicado en Colombia. Mire que ciencias de la computación e ingeniería siguen siendo los primeros y bueno, puedo seguir entonces incluyendo